La esperanza en la vida eterna es fundamental. Por eso era tan grave lo que pasaba con los saduceos y por eso tan grave lo que pasaba con los sumos sacerdotes, porque orientaban a todo el pueblo por caminos que no eran. Eran ellos los encargados de enseñarle al pueblo y miren lo que estaban enseñando: que la muerte no existe, que la resurrección no existe, que los ángeles no existen, que el tema de los espíritus no existe, que el alma no existe, que todo se acaba ahí. Y por eso, a manera de burla, porque es que ellos no se acercaron para buscar la verdad, no se estaban acercando para buscar la verdad, a manera de burla, se acercan a Jesús con un caso hipotético, un caso que sería problemático, y el tema de la casuística pues llega a ser muy variada, ese tema llega a ser muy variado, y es la ley del levirato, donde dice: Maestro, Moisés nos dejó escrito, si a uno se le muere su hermano dejando mujer pero sin hijos, que tome la mujer como esposa y dé descendencia a su hermano. Y es cuando habla: pues bien, había 7 hermanos, el primero se casó, murió sin hijos, el segundo y el tercero se casaron con ella, y así los 7, y murieron todos sin dejar hijos. Por último murió también la mujer. Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será la mujer? Porque los 7 la tuvieron como mujer. ¿A qué se refiere? Capítulo 25 del libro del Deuteronomio, versículo 5. Dice: si unos hermanos viven juntos y uno de ellos muere sin tener hijos, la mujer del difunto no se casará con un extraño. Su cuñado se unirá a ella. La tomará como su esposa, cumpliendo así con ella su deber de cuñado. El primogénito que ella engendre llevará el nombre de su hermano difunto, y así no se borrará su nombre en Israel. Entonces, ese era el tema. Ese es el contexto sobre el cual están preguntando, y está en el Deuteronomio, porque había otro problema muy delicado, que ellos rechazaban algunos libros de la Biblia. Mejor dicho, rechazaban 41 libros de la Biblia. Mire, es que ese es el tema complejo. De los 46 libros que tiene el Antiguo Testamento, ellos solamente aceptaban 5. ¿Saben lo delicado que es? Este es un tema muy serio, muy serio. El que no conoce la historia está condenado a repetirla. Esto ya había pasado hace 2000 años y está pasando hoy a nivel protestante. Ya había pasado. Es una trampa del enemigo, es muy poderosa, meterse con la Sagrada Escritura, quitarle cosas, ponerle cosas para así confundir. Eso ya era de hace 2000 años, ya estaba pasando en esa secta que nació en el siglo II antes de Cristo y duró hasta después, inclusive dentro del siglo I después de Cristo. Esa herejía prácticamente muere cuando son desterrados en el año 70. Mueren muchos y otros son desterrados. Ahora, en ese contexto, el quitarle libros a la Biblia es ya bastante grave, es delicado. Y Jesús, pues, parte de lo que ellos tienen para explicarles, como solamente aceptaban esos primeros 5 libros de la Biblia, que es el llamado Pentateuco, todos los demás no los aceptaban. Todos los demás, ni los profetas, ni los libros sapienciales, ninguno más. Libro de los reyes, lo de los jueces, nada de eso aceptaban. Solamente los 5 primeros libros, el Deuteronomio. Pues, Deuteronomio, Génesis, Éxodo. Ahora, Jesús toma uno de esos libros y les explica con ese mismo libro en la mano que están equivocados. Y es el texto del pasaje de la zarza.
Y Jesús lo dice bien clarito. Miren, ¿no recuerdan cuando Moisés en el pasaje de la zarza, Dios se manifiesta y le dice que es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Y claro, ellos ya murieron. Pero dice que es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Eso significa que en el momento de la resurrección, pues sus cuerpos se unirán nuevamente a sus almas y estarán ahí en el día del juicio final. Entonces, él mismo le dice, no es un Dios de muertos, sino de vivos, porque para él todos están vivos. Para él todos están vivos. ¿Sí? Mire que la doctrina protestante acerca del momento de morir dice que uno se desvanece, que en átomos volando. Mire que esto ya estaba hace 2000 años. Esa doctrina ya estaba hace 2000 años. Solo que el que no conoce la historia está condenado a repetirla. La reencaucharon. Que las almas no perviven después de morir. Esa es la doctrina protestante. Que se desvanece. ¡Pah! En átomos volando. Que se desvaneció. Que desapareció. Que por ahí no está. Eso es lo que dicen ellos. Y que por lo tanto no existe un purgatorio a donde vaya ninguna alma, porque esas almas se desaparecen. Y que por arte de magia aparecen el día del juicio final, aparecieron allá al lado para ponerlos a la derecha o a la izquierda. Esa doctrina ni siquiera se sustenta en nada en la Biblia. Por ningún lado aparece que el alma se desvanece. Que el alma se desvanece. Inclusive algunos textos, aunque no recuerdo cuál texto es, pero sé que dice que es un texto del Antiguo Testamento, no recuerdo dónde está, tengo que buscarlo después, donde dice que el alma del hombre, igual que la del animal, pero ¿en qué sentido? ¿Que se desaparece? ¿Que se desvanece? ¿O que es igual que el animal, el hombre también, que el alma no existe? No. Mire esas doctrinas, mire todo lo que dicen. Y por cierto, no todos coinciden. Porque algunos alcanzan a aceptar que sí, como que sí existen las almas, pero que van a estar en el sueño de los justos, que ni ellos saben qué es. Ellos no saben qué es. Porque eso ya implica una cosa. Sería aceptar al mismo tiempo que están en el sueño de los justos, pues se supone que los justos, pues los que han muerto mal, ¿qué? A nivel protestante, algunos también niegan el infierno. Esto sucede. A nivel de testigos de Jehová, ellos niegan la existencia del infierno. Esa es la doctrina de ellos. Niegan el infierno. ¿Y sabe el argumento que utiliza? No, es que Dios es tan bueno. Dios es un papá tan bueno. ¿Y cómo va a tener un sitio así tan feo, donde usted, por ejemplo, coge un hierro y lo mete allá al fuego y se retuerce el hierro? ¿Cómo va a tener un sitio tan feo para uno de sus hijos? O sea, prácticamente todo el mundo muere y se salva. Lo curioso es que ellos que niegan el infierno dicen que si usted sigue siendo católico se va a condenar. Entonces, espérese un poquito. ¿Cómo así? En fin, póngase de acuerdo. ¿Sí existe o no existe el infierno? Que realmente la Iglesia Católica de la Gran Babilonia se van a condenar todos, pero espere, ¿qué es entonces la condenación? Es que nosotros somos los 144,000 señalados, todos los demás, nada que hacer. Mire sus doctrinas, esas son las doctrinas, en eso creen. Inclusive algunos relativizan la Sagrada Escritura. Por ejemplo, no faltó el que cogió el texto de Lucas 16, donde habla del rico Epulón. Bueno, Epulón no es un nombre propio, es que se llamaba Epulón. No. Epulón viene de epule, que es comida. Epule es comida. Epulón es el rico comelón. Eso es lo que significa Epulón. El rico comelón, el rico glotón. Si no es un nombre propio. El rico comelón no dice el nombre del rico, porque puede ser cualquiera de nosotros. El rico comelón, Epulón, epule comida. El rico Epulón, cuando él se despierta entre las llamas y dice, ve a Abraham,
y a Lázaro, a ese Lázaro que estaba botado en su puerta muriendo de hambre, y él no le daba las migajas, ni siquiera que ruyeran los huesitos del pollo, no le daban ni las migajas que caían de su mesa. Los perros tenían más compasión y lamían las llagas para intentárselas curar. Los perros tenían más compasión que este rico que muere y no tiene las entrañas, decirle: mire, tome, comas este platico de comida, o déjenlo ruir los huesitos. No, murió de hambre en su puerta. Además estaba enfermo y estaba desnudo, no tenía dónde dormir, dormía por ahí en el piso. Es el tema fuerte. Y vemos que después está junto a Abraham, le dice: manda a Lázaro que moje la punta del dedo en agua, me refresque la lengua. ¿Y qué le dice? No se puede. Así quisiéramos, es un abismo inmenso. ¿Y saben, a nivel protestante, qué han hecho con ese texto? Le encontraron que en la época de Jesús ese texto hacía parte de algún relato, de algún, por así decirlo, una tradición que alguien tenía por ahí, que se comentaba acerca de eso. Y entonces van a decir: mire, a ese texto lo cogió Jesús de lo que la gente por ahí enseñaba en los comentarios por ahí de las calles. Entonces ese texto no tiene importancia porque mire, ya Jesús se lo copió de allá, ese texto ya existía, que hablaban de un hombre rico que en el momento de morir, ¿sí?, que iba a sufrir porque no hacía las cosas bien. Entonces mire que Jesús cogió ese texto de allá, por lo tanto ese texto en el Nuevo Testamento no tiene validez porque pertenece a la tradición de los hombres de la época que hablaban de eso. Esa es la forma de minusvalorar, de despreciar el texto, decir: no, ese texto no, Jesús se lo inventó, lo agarró de allá y lo metió en el Evangelio, por lo tanto ese texto no tiene importancia. Ese es el tema delicado. O sea, nos metemos en cosas tan graves, tan delicadas, por querer argumentar nuestras ideas, nuestras doctrinas que nosotros mismos nos estamos recién inventando. No. Y hay algo muy importante, sumamente importante. La Sagrada Escritura ya tiene intérprete, o sea, ya hay alguien que ha interpretado la Sagrada Escritura. ¿Quién? El mismo que la escribió. ¿Cómo así? ¿A qué se refiere? Pues sí, los apóstoles que recibieron de parte de Jesús una promesa, capítulo 16 de San Juan, donde dice: vendrá el Espíritu Santo, los guiará hasta la verdad completa. Eso también está en el capítulo 14, verso 25 y 26. Y en el Evangelio de San Juan, capítulo 16, verso 12, 13 y 14, viene a decir lo mismo: vendrá el Espíritu Santo, el otro paráclito, los guiará hasta la verdad completa. Ojalá entendiéramos qué significa eso, que los apóstoles iban a ser guiados hasta la verdad completa. Les recordará lo que les enseñaba, dice 14, 25, y les mostrará lo que ha de venir, que es San Juan 16. Entonces, guiarlos hasta la verdad completa, ¿qué significa? Que ellos iban a tener por acción del Espíritu Santo, no porque ellos fueran los más estudiosos, ni siquiera Pedro no sabía leer ni escribir. Lo que conocemos de la predicación del apóstol San Pedro no fue porque él lo puso por escrito, no. Fue un muchacho que se llamaba Juan Marcos, que estaba junto a Pablo y a Lucas en las misiones que hacían. Después, por algunas circunstancias, se separó de ellos y estuvo donde Pedro, escuchó su predicación y la puso por escrito. Ese es el Evangelio de San Marcos. Ese es el Evangelio de San Marcos. Pedro no sabía ni leer ni escribir, y las cartas de él pues las dictó, se las escribieron. Entonces no era porque los apóstoles eran los más estudiosos, no tenían ningún doctorado en Biblia, no eran maestros de la ley, ninguno de ellos, que la conocían algunos sí, como Natanael. De Israel puede salir algo bueno, de Nazaret puede salir algo bueno, ven y verás. Porque estudiaron, y sí, de Nazaret no era donde venía el Mesías, venía de Belén. Pero ya después van a saber por qué vivían en Belén, en Nazaret, porque en Belén los buscaban para matarlos. Ningún niño mayor de 2 años iba a estar vivo por ahí. Niño mayor de 2 años, niño en la edad de 0 a 2 años, lo mataban. Y Jesús pues no podía estar por ahí en Belén por ninguna razón.
Por eso fueron a vivir a Nazaret. Pues la matanza no fue a todo Israel, allá había niños de 2 años todavía. En cambio en Belén no. En Belén no había ningún niño que estuviera entre los 0 a los 2 años. Y ya después va a conocer que sí, nació en Belén, como estaba la profecía. Pero eso, él conocía algo, la Sagrada Escritura. Pero eran pescadores, no eran doctores de la ley. Pero a esos hombres sin ciencia, sin mayores conocimientos, el Espíritu Santo vino y los guió hasta la verdad completa. Si esa promesa de Jesús no se cumplió, entonces es que no cumple sus promesas, pero Dios sí cumple sus promesas. Entonces los apóstoles que escribieron el Nuevo Testamento, ellos sabían cómo interpretar el Nuevo Testamento. Y ese conocimiento de lo que llamamos la verdad completa ya existía en el siglo I, no la vamos a inventar hoy. La verdad completa no es algo que hoy los más estudiosos de la Biblia, los más estudiosos de arqueología, de antropología, de historia, de documentos antiguos, acaban de descubrir. La verdad completa es esta. No. No nos hagamos falsas ilusiones. No, ya existía en el siglo I, porque Jesús lo prometió. Jesús lo prometió, la verdad completa ya existía desde el siglo I. Ahora, si alguien aparece con una doctrina distinta en el siglo XVI, qué pena, no es. No, yo no creo en, por ejemplo, que Jesús sea Dios. Esa doctrina de testigos de Jehová, ellos dicen que solamente existe Jehová, que es el único Dios, que Jesús es un profeta y que el Espíritu Santo es como una especie de energía, algo etéreo, gaseoso. No, espérese un poquito. Por eso, algunos a nivel protestante, un señor escribió un libro que se llama Un Dios falso llamado Trinidad. Y niegan la Trinidad, dice que Jesús es un modo de presentarse del mismo Padre, pero con ropa de Jesús. Hablando del Padre como si fuera alguien distinto, pero que era el mismo. No, Jesús habla del Padre como alguien distinto, y en el momento en que Jesús es bautizado, una voz del cielo, que no es de él, una voz del cielo dice: este es mi Hijo amado, mi predilecto. No son el mismo. También en la transfiguración dice: este es mi Hijo amado, mi predilecto, escúchenlo. No es el mismo Jesús que sea el mismo Padre, pero en este mundo hay gente que cree en la doctrina de que Jesús es el mismo Padre que se manifestó en carne, pero ahora se llama Jesús, pero es el mismo Padre manifestado en carne. Ese es su argumento. Pues yo les digo, San Juan 8:16 dice que en la ley dice que se necesitan el testimonio de 2 personas, pues el Padre y yo, ahí están los 2 testigos. Eso está en la Sagrada Escritura. Entonces no que es una sola persona, sino que son 2. Y usted habla con ellos y mire, ellos se cierran a la banda y dicen que no, y que Jesús es el mismo Padre y punto. Y uno les muestra textos, por ejemplo. Yo hablé con uno de ellos. Yo le mostraba el texto donde decía que Jesús, cuando estaban apedreando a Esteban, que levantó la vista y dio testimonio: veo al Hijo del Hombre a la derecha de Dios Padre. ¿Sí? Veo a Jesús a la derecha de Dios Padre. Son distintos. Entonces, ¿qué hizo él? No, lo que pasa es que Dios llena todo. O sea, Dios no es como nosotros lo imaginamos, que es una persona así y que aquí se acabó Dios, solamente lo que Él es. No, Dios llena todo. Entonces, el que estaba al lado, que vio San Esteban, es el mismo Padre, solo que como se manifestó en carne, entonces estaba como la imagen de Él, pero que es el mismo Padre. O sea, sus argumentos es que ni siquiera son razonables para decir: oiga, sí. No, ni son razonables. Cuando dice Apocalipsis 5 que está el trono de Dios y está sentado Dios en el trono, y que el Cordero, y que todos se postraron ante Él porque es Dios. El Cordero es Jesús, el Cordero degollado, fue sacrificado en la cruz. Y cuando preguntan: ¿quién es digno de abrir el libro y romper sus sellos y de leer el libro? Y nadie. Y dice San Juan que se puso a llorar porque nadie era digno de abrir el libro, de romper sus sellos. Y el ángel le dice: no llores más, ha vencido el león de la tribu de Judá, el Hijo de David, Jesús. Y es el Cordero que se acerca al trono de Dios y recibe el libro de manos de Dios
rompe los sellos y lo abre. Pero es distinto. No es el mismo Padre que dijo, tomen el libro, y después se bajó del trono, se hizo al otro lado y lo recibió. Gracias. ¿A quién está diciendo? ¿Cómo es? O sea, es que ni siquiera es un argumento válido. Pero ellos se cierran a la banda que es así, que es así, que es así, que la Trinidad no existe, que solamente existe Dios Padre. Por ejemplo, ahí viene, esa doctrina existe. Y es la doctrina, creo que es Pentecostal Unida de Colombia, de los unitarios, porque también hay otros que sí aceptan la Trinidad dentro de la misma Pentecostal Unida de Colombia. Unos aceptan una cosa y otros aceptan otra contraria, pero dicen que son los mismos. O sea, es un tema delicado. Es un tema delicado, no es un tema ahí secundario que, no, es que, no. En eso hay que tener mucho cuidado. Cuando la verdad completa ya está en el siglo I, ¿cuál es su afán? De coger su Biblia a su manera, leerla a su manera y sacar una doctrina a su manera distinta a la de los apóstoles del siglo I. Esa otra verdad, esa otra, entre comillas, su verdad, no es de Dios. Porque lo que se sale de la verdad ya se llama mentira. ¿Sí? Entonces, no nos salgamos de lo que está en el catecismo. En el catecismo usted encuentra la interpretación que hace 2000 años se le dio a la Biblia, la de hace 2000 años. O sea, cuando la verdad completa ya existía en el siglo I, eso se recopiló en el catecismo que hace 30 años San Juan Pablo II mandó proclamar, y fue Joseph Ratzinger, que es Papa Benedicto XVI, que en paz descanse, quien estuvo al frente de ese proceso. Y él tenía 8 doctorados para ponerse a recopilar. No es que él se inventó nada, no. Recopiló lo que desde los primeros siglos ya se creía como verdad completa. Tenemos ese resumen en el catecismo. ¡Qué importante! ¡Qué importante! Ahora, si no consiguen físico Catecismo de la Iglesia Católica, descárguelo como aplicación en su celular. Catecismo de la Iglesia Católica, ahí está en su celular. Descárguelo como una aplicación, ahí está todo. Catecismo que mandó a hacer San Juan Pablo II hace 30 años, vale oro, eso vale oro. Esa es la doctrina de hace 2000 años, sin quitarle ni ponerle nada. Igual que la Biblia, que usted en la Iglesia Católica va a encontrar su Biblia completa, sin quitarle ni ponerle ni una coma ni una tilde. Ese es el camino. No nos desviemos. Ahí tenemos ya todo. Solo que tenemos que conocerlo, porque ni siquiera tenemos Biblia, mucho menos catecismo. Y pues cuando lo leemos, si TikTok no nos da permiso, no hay tiempo. Toda la tarde mirando TikToks. Hay gente bailando con cada vez menos ropa. Es toda la tarde. No hubo tiempo para leer la Biblia. ¿A qué horas? Bueno. Pues pensemos bien si las cosas las estamos haciendo bien. Pidámosle al Señor mucha sabiduría. Luchemos por conocer nuestra fe. No dejemos que nos enreden, que nos confundan, que nos cambien la doctrina, porque no es de Dios. Que nuestra Madre del Cielo nos ayude a conocer y vivir nuestra fe, así sea. El Señor esté con ustedes. Junto a mí. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, permanezca para siempre. Amén. La alegría del Señor es nuestra fuerza, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz día para todos.